Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Tienen que estar bien despiertos porque hoy es la última carta de Jesucristo a las iglesias en Apocalipsis. Llegamos a la última carta. Se fue la serie, ¿verdad? Ha estado buena, creo yo. En realidad, todas estas 7 cartas han sido toda una aventura en la gracia. Y así es como tenemos que verla. En cada una de esas cartas Jesús manifiesta su gracia de 7 maneras diferentes. Empezó él recalcando la importancia, esa era la base de todo esto, de todas las cartas, la importancia de disfrutar su amor ágape. Y vamos a ver cómo está conectada la primera con la última en ese punto. También vimos en la sexta, la anterior, en la sexta iglesia, vimos que una iglesia que disfrutó ese gran amor ágape de Dios a pesar de su tamaño pequeño. Y hoy vamos a terminar, o Jesús termina, con la peor iglesia de todas. Y cuando digo de todas, es peor que la iglesia de los Nicolaitas, peor que la iglesia donde estaban los de Jezabel. No solo peor de todas las 7 iglesias. Después de estar fijándome, en realidad esta carta a la Odisea, esta era la peor iglesia de todas las que aparecen en el Nuevo Testamento. La peor iglesia en la historia. Pero también para ellas, para esta iglesia, también tiene un mensaje de gracia. Como les decía, antes de empezar yo a estudiar estas cartas, mi pensamiento, que ya estaba así, programado, era que la peor iglesia de todas era la de Corinto. Para mí esa era la peor iglesia. Es la iglesia carnal, como con mínimo 15 problemas serios, fuertes. Entonces dije, esta es la peor iglesia que aparece en la Biblia. Y es la peor iglesia en toda la historia. Pero cuando empiezo a estudiar esto, veo que me equivoqué. Así que vamos a orar para ver qué pasa con la Odisea y qué puede el Señor enseñarnos a cada uno con esta pésima iglesia. Oramos. Señor, gracias. Gracias por esta noche, gracias por esta serie. Tenemos aquí 7 semanas hoy de estar exponiéndonos a unas cartas tuyas, Señor. Las únicas cartas tuyas, directamente tuyas. El resto de la Biblia está inspirado por ti, pero directamente tuya, Señor. Tú la dictaste, tú la escribiste. Y por eso tienen un plus a nuestra alma y eso nos hace ver otras cosas cuando nos tenemos en mente que tú las escribiste. Usa esta noche, Señor, para hablarnos como tú quieres. Queremos ser de esas personas que tienen oídos para oír lo que el Espíritu quiere decirnos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde ya, conéctense con el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decirles, ¿verdad? Y como la vez pasada, recomendarles, mire, este tema de hoy es una bomba. Entonces yo les animo a esa cosita en sus redes que dice compartir, sáquenle el jugo. Hay mucha gente que va a necesitar esto que vamos a hablar hoy. Espero que hayan traído Biblia, ¿verdad? No crean que se me olvidó. La Odisea estaba a unos 160 kilómetros de Éfeso, también a unos 60 kilómetros de Filadelfia, y estaba bien cerquita de la iglesia o de la ciudad de Colosas, a 15 kilómetros. A 15 kilómetros de Colosas, ahí nomasito. La ciudad de la Odisea fue construida por el rey Antíoco II, un rey seleucida. Y él le puso nombre La Odisea en honor a la esposa de él que se llamaba Laodicea. O sea, su esposa se llamaba Laodicea. Bueno, así le voy a poner a la ciudad que él construyó.
¿Ustedes creen que ella quedó emocionada? ¡Ay, qué lindo! Me dedicó una ciudad. Pues fíjense que pocos años después, ella lo mató. En un arranque de celos, solo porque él la abandonó por irse con una princesa, ¿verdad? Una princesa más joven que ella. En el año 188 antes de Cristo, esta ciudad pasó a poder de los romanos, quienes la convirtieron a la Odisea en un centro financiero. Ahí había un gran estadio, habían 3 teatros, habían templos para varios dioses. Esta ciudad de la Odisea era muy famosa, entre otras cosas, por una escuela de medicina que había ahí, donde había, además de que era una escuela de medicina, se habían destacado por una invento, producción de un medicamento para los ojos, un colirio. Pero no solo eso, la ciudad también producía telas, pero una tela especial que era como la marca de la Odisea. Ellos tenían lana de color negro. Entonces las túnicas negras que ellos fabricaban eran de película, eran casi que únicas y por lo tanto caras. Habíamos mencionado que otra ciudad era la tela blanca, ¿verdad? Y 2 ciudades producían ropa blanca, que era wow. Pero ellos tenían aquí un extra, ¿verdad? Túnicas negras. Cuando uno empieza a ver un poco de la historia de esta ciudad, surge una pregunta. ¿Habrá ido el apóstol Pablo a esta ciudad de la Odisea? Es muy probable, fíjense, es muy probable, aunque no hay mucha evidencia. Pero sí hay evidencia de que especialmente esta ciudad, esta iglesia, estaba en la mente de Pablo. Está mencionada en la carta de Pablo a los colosenses. Y recuerden, Colosas estaba apenas a 15 kilómetros de Colosas, estaba la Odisea. 15 kilómetros, ustedes que son buenos para calcular, es como desde aquí hasta ¿dónde? Al centro. No, de Valle de Ángel son como 18, 20. Pero 15, Santa Lucía. No, dice ya. Ahí mañana averiguan, se van con el carro y le echan el luz. Pero estaba cerca, 15 kilómetros. Entonces, miren lo que les escribe Pablo en Colosenses 2. Quiero que sepan, le dice Pablo a Colosenses, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Los cristianos que están en la ciudad de la Odisea. Entonces ya los va mencionando. Ha tenido una gran lucha por ustedes, colosenses, que ellos estaban siendo atacados por el gnosticismo y por la Odisea, dice. Y luego al final de esa carta, en el capítulo 4, Pablo dice en el verso 16, cuando esta carta, ya al final, ¿verdad? Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, en Colosas, por favor, hagan que también se lea en la iglesia de la Odisea. Y, todavía más interesante, y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. O sea, Pablo estaba muy pendiente, muy pensativo sobre la Odisea y dice, bueno, ustedes quedan cerca. Después de que ustedes lean la carta, mándensela por favor a la Odisea. Y la carta que los de la Odisea tienen, que se las pasen ellos para que la lean. Esa carta no sabemos qué pasó con esa carta, solo quedó constancia de la de Colosas, la de los colosenses, pero queda constancia de que Pablo le escribió y Pablo está pendiente de esa ciudad. Entonces, eso hay que tenerlo ahí. A Pablo le preocupaba esta iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Entonces vamos a ir, ya eso nos sirve de contexto histórico. En esta carta que Jesús le manda varios años después, recuérdense que Apocalipsis se escribe allá como el, qué sé yo, el año 90, no sé, por ahí. En cambio Colosenses allá por los 50, 60. Entonces varios años después Jesús
manda una carta a la Odisea y en esta carta no tiene nada bueno que decir de ellos, de los de la Odisea. Entonces, veamos despacio esta carta entonces, porque tiene cosas muy importantes. Empecemos, Apocalipsis 3, verso 14. Juan, apunta ahí, le dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Escribirle al líder, al encargado de esa iglesia, al pastor de esa iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. ¿Qué dice ahí? Manda esta carta al pastor, al líder de esa iglesia. Se cree que el pastor pudiera ser Arquipo. Arquipo está mencionado en la carta de Pablo a Filemón en el capítulo 1, verso 2. Ahí está mencionado Arquipo. Y según Colosenses 4:15, dice que la iglesia se reunían en la casa de una hermana llamada Ninfa. Y en Colosenses 4:17, o sea, al final de Colosenses, Pablo dice: díganle a Arquipo, miren el mensaje que le manda a Arquipo: asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Casi era como decirle: Arquipo, haz tu trabajo, por favor. ¿Por qué decirle eso? ¿Cuándo se le dice a alguien: hey, haz tu trabajo, hombre? ¿Cuándo se le dice? Cuando de repente no lo está haciendo, ¿eh? De repente no lo estaba haciendo o no estaba haciendo bien su trabajo. ¿Habrá sido negligente Arquipo para predicar el evangelio y fundamentar bien a esta iglesia en el evangelio, en la sana doctrina? De repente. Por eso fue tan duro Jesús en esta última carta. ¿Será por eso que fue Jesús tan duro? Porque Arquipo no hizo bien su trabajo y era una iglesia que desde el punto de vista del evangelio era floja. Ya vamos a explicar cómo era esa iglesia. Pero el asunto es que no sabemos, estamos solamente suponiendo. Es un podría ser, son pistas, ¿verdad? De que Pablo está preocupado por la iglesia, está preocupado por el líder de la iglesia. Algo puede estar pasando en esa iglesia que tiene una gran lucha, dice en su mente Pablo. Entonces, la Odisea, se dice que ese nombre es una palabra que significa el pueblo gobierna o el pueblo juzga. Y es un nombre apropiado porque es una iglesia que está, en vez de estar gobernada por el rey de reyes, está siendo juzgada o gobernada por la gente. Luego, en esta introducción, en todas las introducciones, Jesús siempre se refiere a él de una manera especial, ¿verdad? Entonces, en esta vez, él dijo que él se llamó: yo soy el amén. ¿Qué significa amén? Así es, así sea. Él lo que está diciendo: yo soy el así sea. Él es el que hace y hace que se cumplan sus promesas. Y eso nos ayuda a algo. Desde ya vamos sacando una enseñanza. Miren, cada vez que ustedes y yo, de ahora en adelante, cada vez que ustedes y yo vemos algo en la Biblia o lo escuchamos en un estudio bíblico y le decimos amén a eso, amén, no solo estamos diciendo así sea, estamos diciendo también Jesús hace que así sea. Eso es lo que significa. Entonces, cada vez que ustedes oigan algo y digan amén, Jesús va a hacer que así sea. Dijo: yo soy el amén, pero también dijo que yo soy el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué se nombra a sí mismo así? Porque era un contraste con los de la Odisea, que eran infieles y falsos. Jesús es el único verdadero y digno de confianza, por eso es fiel. Porque Él es fiel, por eso podemos confiar en Él. Y encima de eso se describe como el principio de la creación, que significa no que es el primer creado, sino que Él
Él hizo todo. Él empezó toda la creación. Esa frase de el principio de la creación le va a sonar conocido a los de esa iglesia, porque recuerden, años atrás, esta iglesia leyó por primera vez y se quedaron leyéndola de vez en cuando la carta de los Colosenses. Y en Colosenses 1:15 al 17, Pablo dice eso precisamente, que Jesús es el principio de la creación. Entonces, está ligando Jesús, está haciendo cosas para ligarlos. Jesús se estaba poniendo de referencia. Él nos creó. Él sabe quién es falso y quién no. Luego dice, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No eres frío ni caliente. Y aquí entonces entramos a uno de los pasajes más mal usados. Creo que todos de alguna, o la mayoría, nos hemos expuesto a alguna explicación o que alguien nos saque el pasaje este de Apocalipsis 3:15, de que no eres ni frío ni caliente. Vamos a ver entonces qué significa. Parados en que estamos hablando desde la plataforma de la gracia, desde la plataforma de el amor ágape. Jesús está diciendo que Él conoce todo lo que ellos hacen para Él y que Él conoce las motivaciones de esta gente de la Odisea y que eso va a decir qué temperatura tienen. Ni eres frío, ni eres caliente. ¿Qué es frío? ¿Qué es caliente? De nuevo, estamos parados en la gracia. Las cartas muestran la gracia de Jesucristo. Entonces, pónganle atención a esto que voy a decir. Ser frío es vivir bajo la ley. Ser caliente es vivir bajo la gracia de Dios, bajo el amor ágape de Dios. El caliente es el que está disfrutando el amor del Padre. En cambio, el que es frío siente el frío peso de las demandas de la ley. Los de la Odisea, quiere decir entonces que ellos ni se habían sometido del todo a la ley, ni se habían sometido del todo a la gracia. No eran ni lo uno ni lo otro, ni chicha ni limonada. Si ellos vivieran del todo bajo la ley, serían fríos, como cadáveres. Y si ellos vivieran bajo la gracia al 100%, la gracia los calentaría. Pero ellos no eran ninguna de las dos cosas. Entonces viene Jesús y les dice, ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras frío. ¿Cómo es eso? O sea, ¿por qué querría Jesús que ellos fueran fríos? Porque la ley fría, seca, lo que hace es revelar la necesidad de la gracia caliente. Algunos tradicionalmente dicen o explican que aquí ser frío significa el que es indiferente a Dios, tirado al pecado, carnal, que anda ahí. Entonces uno dice, Jesús desearía que alguien sea así. Ojalá fueras frío, o sea, ojalá fueras desinteresado de mí, ojalá fueras tirado al pecado. No, Jesús no desearía eso. Lo que está diciendo aquí Jesús es más o menos como que les dice, miren, cuando vos vivís 7 días a la semana, 24 horas al día, bajo la implacable ley, queriendo impresionar a Dios, en realidad te vas volviendo frío, te estás enfriando. Y miren un pasaje paralelo, Salmo 147, verso 15, verso 17, dice, Él envía su mandamiento a la tierra. ¿Quién puede resistir a su frío, al frío de la ley? La ley, porque la ley es dura, es fría, no anda con ondas.
simplemente condena a todo mundo. Fallas uno, ¿qué dice la Biblia? Fallas uno de los mandamientos, ¿y qué pasa? Te haces culpable de todos, de toda la ley. Así de fría es. Por eso Jesús les dice, ojalá fueran fríos, porque así la ley lo que va a hacer es exponer que sos pecador y te va a condenar. Te va a condenar y te va a hacer ver la necesidad de la gracia, de mi gracia. Jesús había dicho, por medio de Pablo en Romanos, que igual que la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. ¿Se acuerdan? Dice, la ley es el ayo, es el tutor, es el encargado de llevarnos de la manito a donde Cristo. La ley me demuestra, vos no podés salvarte por tus propias fuerzas. Vos no te podés salvar obedeciendo la ley. Entonces la ley me lleva a donde Cristo. Esa es la figura que usa Pablo en Romanos. Entonces, eso es lo que quería Jesús. Ojalá fueras frío, ojalá estuvieras bien metido de lleno con la ley para que veas que no podés y la ley te llevaría a mostrar tu necesidad de mí. Aquí vamos a conectar con algo actual. Los religiosos, como por ejemplo los de salvación por señorío, los calvinistas, dicen que nadie es perfecto. Ellos dicen, sí es cierto, nadie es perfecto, pero es suficiente con la intención de obedecer lo más posible al Señor para ser salvo. Una vez escuché por ejemplo, a Michelin, Sujel Michelin, diciendo algo como eso. Es decir, ellos saben que nadie puede cumplir al 100% la ley, pero, y como lo que le dicen es que para ser salvo hay que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador en el instante que aceptas a Cristo, y que no lo puedes aceptar solo como tu Salvador, porque eso no sirve, no funciona. Tenés que hacerlo también tu Señor, y desde ese momento comprometerte con Él a obedecerlo. Vas a ser un esclavo de Jesucristo y vas a obedecerlo, y así es que vas a ser salvo. Pero es cierto, no somos perfectos, pero para el Señor es suficiente con esa intención de obedecerlo. Así te lo pintan. Suficiente con ser un buen cristiano. Pero la ley dice fríamente, no eres lo suficientemente bueno. Eso se lo dice a cualquiera. Porque Dios exige perfección y santidad. Nada de que con las buenas intenciones es suficiente. Nada. Entonces cuando van captando eso en esos grupos religiosos, van sintiendo poco a poco la carga. Y ellos van teniendo un cristianismo cada vez más frío, un cristianismo pesado, aunque por orgullo difícilmente lo reconocen muchos de ellos. El día que lo reconozcan, ese día están listos para la gracia de Dios. La ley condena a los mejores de nosotros, pero la gracia redime incluso a los peores de nosotros. Esa es la gracia. Ojalá fueras frío, pero también les dice, ojalá fueras caliente. ¿Por qué quiere Dios que sean calientes? Porque Él quiere que disfrutemos su amor ágape, que estemos disfrutando su gracia. ¿Estás disfrutándola? Ojalá fueras caliente. ¿Estás disfrutándola? Ok, aclaro aquí, porque también aquí viene la influencia de todos estos grupos y de esos materiales religiosos. Ser caliente no tiene que ver con tener una fe ferviente, con estar prendido, sirviendo a Dios, ser un cristiano hot, ¿verdad? Al máximo, que ayunás, que orás, que lees la Biblia, que te reunís, que das el diezmo. Ese es un cristiano caliente, te dicen. No se refiere a eso. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber alguien mejor que vos. Vos podés hacer todas esas cosas y siempre vas a ser tibio en comparación a otros. Siempre. Vos podés decir, evangelicé 15 personas esta semana. ¡Wow! Vas a ser, en comparación a otros, vas a ser caliente. Pero cuando te comparás, por ejemplo, con, Billy Graham, sos requete tibio.
casi helado, o sea, eso evangelizaban a aquel montón de gente. Entonces siempre, por mucho que hagas varias cosas, siempre va a haber alguien que al lado tuyo te va a hacer parecer tibio, siempre. Siempre vas a ser tibio en comparación a otros. Y aún si lograras ser el mejor cristiano de Honduras, imagínate que lo logras, sos el mejor cristiano de Honduras, ¿vos crees que vas a impresionar a Dios? ¿Vos crees que Dios te queda viendo y dice, wow, qué cristiano este? ¿Vos crees que va a pasar eso? No, eso no sucederá. En esos otros grupos casi que creen eso, que en algún momento impresionan a Dios con cómo viven, cómo obedecen, cómo son obedientes y toda la cosa. Miren, ser caliente no tiene que ver con el calor que podamos producir nosotros, sino porque su amor, su gracia nos calientan. Él nos calienta. No soy yo el que me hago caliente. Nadie puede hacerse caliente. Entonces por eso cuando Jesús les dice, ojalá fueras caliente, es, ojalá yo te tuviera caliente. Jesús no quería que ellos fueran más entusiastas. Fíjense que este pedacito es un pasaje, un mensaje paralelo o similar a lo que Jesús le mandó a decir a los de Éfeso. Lo que pasaba es que la diferencia es que los de la iglesia de Éfeso habían dejado su primer amor, habían dejado de disfrutar el amor ágape de Dios. En cambio, los de la Odisea nunca lo habían conocido. El mensaje es similar, pero lo que había pasado con las dos iglesias era muy diferente. Estos se habían desconectado, estos nunca se habían conectado al amor de Dios. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, entonces aquí es donde otro grupo de gente, de estos autores y predicadores de estas líneas religiosas, calvinistas, señorío. Recuerdo un libro de Francis Chan, por ejemplo. Él decía, los tibios no son salvos. Los tibios son los cristianos carnalones, los cristianos huichihuache. Por eso es que ni siquiera son salvos. Pero pensar que los tibios no son salvos porque son tibios, porque son carnales, no encaja con el mensaje de aquí, de toda la carta y de todas las cartas. Vamos despacito. Tibio, como Jesús lo introdujo ahí, tibio es simplemente cuando se mezcla lo frío con lo caliente, ¿verdad? Ellos eran tibios porque mezclaban la ley con la gracia. Mezclaban el pacto viejo con el pacto nuevo. Mezclaban las promesas firmes de Dios con las promesas frágiles del ser humano. Y podríamos incluir en esto confundir y mezclar salvación con discipulado, cuando son dos cosas separadas. Entonces, un tibio básicamente es alguien que se autojustifica con sus obras. Es un santurrón. Es alguien que se muestra muy devoto. O sea, a los ojos parece devoto. Por eso es que se parecen por fuera a los de Éfeso. Se ven muy espirituales, pero son así de espirituales en sus fuerzas. Podríamos decir que los de la Odisea, en su manera de ser espirituales, eran sinónimos de puritanos, que hoy en día se afaman a los puritanos, ¿verdad? Un tiempo que yo me impresionaba con los puritanos. El problema de la Odisea no era ser ineficaces o celosos. El problema de ellos era la confianza en sí mismos. Ellos eran adictos a beber de la justicia casera, de esa hecha en casa.
¿Cómo se vuelve tibio alguien? Esto nos interesa. Y esto es bien importante que lo tengamos claro. ¿Cómo se vuelve tibio alguien? Predicando la ley barata. Es fácil. Todo lo que necesitas es un poquito de ley. Los tibios toman una gran ley y la reducen a un tamaño manejable. Que sea manejable. Qué irónico, ¿verdad? Digo irónico porque, ¿saben? Hoy en día muchos, a nosotros nos acusan de predicar la gracia barata. Ya lo he dicho, ¿va? Nos dicen, nada, que hay gran comisión de la gracia barata. Y nos dicen gracia barata porque predicamos la salvación solo es por gracia, por medio de la fe en Jesús, sin obras para salvación. Pero la verdad es que no existe la gracia barata, porque es gratis. Esa no es barata ni cara, es gratis. No predicamos gracia barata, predicamos gracia gratis, gratuita. Si no es gratis, no es gracia. Y usualmente quienes nos acusan de gracia barata, ellos son de la ley barata. Término nuevo para que lo agarren. Esa ley barata entra con la mentira de que con la intención basta. Con la intención basta. Esa intención es buena para Dios. La ley barata se puede presentar en paquetitos que ustedes ven en libros o en páginas, paquetitos de la búsqueda de la santidad. Otro paquetito de la ley barata es las disciplinas espirituales que se hacen para sentirse espiritual. Yo agarro la búsqueda, el camino a la santidad, cómo crecer en santidad o cómo desarrollar las disciplinas espirituales, entonces me voy a sentir más espiritual. La ley barata alaba los sacrificios y promesas que vos le haces a Dios. Por orgullo no entienden que la gracia, ¿qué es la gracia? No la entienden y entonces rechazan la gracia por considerarla barata. Pero ellos rechazan la gracia porque la consideran barata y abaratan la ley. Abaratan la ley. La ley barata es el mayor peligro de la iglesia de hoy, al igual que lo fue para la iglesia de Laodicea. Creer que Dios acepta algo menor que la justicia perfecta de Cristo. Creer que Dios acepta como suficiente la justicia que vos podés desarrollar en tus fuerzas. Entonces, al debilitar la ley bíblica, lo que hacen es fortalecer la carne, fortalecer el ego. Y entonces buscan la justicia propia. Cuando recuerdo hace muchos años, yo le explicaba a un señor pentecostal que la salvación no se podía perder, que era un regalo de Dios, que era gratuito y que no tenía que ver con nuestras obras. Casi me pega. Me dice, ¿qué? ¿Estás diciendo entonces que todo este tiempo que yo me he esforzado por serle fiel a mi esposa y hacer un montón de cosas para Dios no sirve? Alimentan el ego. Por eso Efesios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque nadie puede evitar gloriarse, que el ego se alimente cuando le dan esa importancia a la ley. Entonces, una visión baja de la ley causa una visión baja de la gracia y por eso no la entienden y por eso nos atacan y ven con peligro que se hable de salvación sin obras, solo por pura gracia, por medio de la fe. Salvación. No ven lo frío de la terrible ley. No lo ven. No ven que la ley no solo dice que el asesinato merece la muerte, sino que la ley también dice que con decirle tonto o insultar a otro, también estás mereciendo la misma condenación. ¿Se acuerdan? Jesús lo dijo. No ven ellos que la ley no solo condena el adulterio, sino que también con solo mirar, con lujuria.
Y solo porque no cometen adulterio, entonces se sienten y rebajan ahí a algo más manejable el hecho de la lujuria. Cuando en la ley dice no, es lo mismito. El que le dice tonto, fatuo a un hermano es igualito para la ley que lo has matado, que cometas asesinato, que quedes viendo a alguien del sexo opuesto así con un poquito de... Es lo mismo que el adulterio. Ellos no lo ven, no lo ven. No ven que la ley no solo, en la ley no solo robar es malo, sino que también igual la codicia. Y de la codicia nadie se pone a predicar feo, fuerte. Ellos enseñan una ley que sea más manejable, más barata, suficiente como para hacer sentir bien a su carne de estarlo logrando. Suficiente ahí. No pueden ver, estando así, no pueden ver que la ley mata. La ley mata. No pueden ver que no podemos obedecer al 100% todo el tiempo sin fallar la ley. Por eso es que el propósito de que Dios deje la ley es para que veamos que no podemos y que entonces nos lleve de la manito a Cristo. Ese es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo. Entonces, cuando en estos grupos religiosos te enseñan, tenés que demostrar que sos salvo, o te enseñan, tenés que cuidar la salvación porque no la vas a perder, no ven que la única manera de demostrar que sos salvo o de no perder la salvación es abaratando la ley. Es la única manera. Es venir y agarrar, echarle un poquito de agua caliente a la helada. ¿Y saben cómo quedan? Tibios. Esos son los tibios. A la fría ley le echan un poquito de agüita caliente para que quede tibio. Algunos creen que son tibios, como se exponen a estar oyendo esas enseñanzas, y entonces viene y hay una sensación de culpa salvaje ahí en esos lugares. Creen que son tibios por no ir suficiente a la iglesia, por no orar suficiente, por no leer la Biblia suficiente, por no ayunar suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Ya te da pena decir cuándo fue la última vez. ¿Qué es ayunar? No, yo el otro día ayuné, estuve 3 días sin entrar a Facebook. Entonces suavizan un poco el asunto con, ayuno de las redes. Que está bien, pero lo hacen como para calmar un poco el sentimiento de culpa. Entonces, como no sos suficiente para orar, no vas a la iglesia lo suficiente, no ayunas suficiente, la pregunta es, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuántas personas tenés que evangelizar para que Jesús no te vomite? ¿Sabes? O preguntarle eso a las personas que te digan eso. ¿Cuántas personas tenés que evangelizar para que Jesús no te vomite? No es tu productividad lo que te hace tibio. Tu productividad ahí más o menos, eso no es lo que te hace tibio. Lo que te hace tibio a vos y a cualquiera es mezclar la gracia con las obras. Porque no se puede. No se puede. Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. En el momento que metes obras, la gracia desaparece, ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Bueno, es por obras. Y le echamos un poquito de gracia. Ya no es por obras. Entonces son mutuamente excluyentes en salvación. Entonces cuando uno ve ese verso, mírenlo, ahí está. ¿Así lo querés o más clarito? Los de la Odisea, a ellos Jesús les dice que no eran ni fríos, es decir, no estaban plenamente bajo la ley, ni eran calientes, o sea, no estaban plenamente bajo la gracia. Ellos vivían bajo la gracia y la ley, creando confusión
en la gente, entre ellos mismos, que se manifiesta con expresiones como: necesitamos equilibrar la gracia de Dios con las obras. Si oyen algo parecido a eso, ese es un mensaje de la Odisea, los tibios. O cuando dicen: Dios nos da de su gracia para que cumplamos sus mandamientos. Están revolviendo las dos cosas. Suena a gracia, pero te está empujando a las obras en tus fuerzas. Entonces los que viven bajo este evangelio, tarde o temprano, sienten un sabor amargo a ese cristianismo. Es un cristianismo que cansa. Los que aguantan un poco más se sienten superiores al resto. Eso pasa. El orgullo, se sienten superiores. Los que están bajo este tipo de evangelio le hacen promesas a Dios: te prometo, Señor, que... y fracasan. Los de este evangelio tibio se ven como esclavos de Jesús. O sea, para ellos es sacar pecho: yo soy esclavo de Jesús. Recuerdo un libro de John MacArthur llamado Esclavo. Así, wow, o sea, toda una apología a ser esclavo. Y terminar de leerlo y decir: yo soy un esclavo. Y ellos prefieren verse como esclavos de Jesús que como hijos de Dios. Distorsionan el concepto de santificación progresiva como algo que tenés que hacer. Te dicen: está la santidad posicional, que sucede en el momento que vos crees en Cristo. Sucede inmediatamente que crees en Cristo. Está la glorificación, que es la santificación final, que sucede cuando ya estamos en el cielo, en el rapto, cuando nos moramos, etc. Pero está en medio la santificación progresiva. El problema es que te inculcan que esa santidad progresiva esa va a ser por tu esfuerzo. Es algo que vos tenés que hacer. Te dicen que somos salvos por gracia, pero santificados por obras. Ese es un cristianismo que da náuseas. Náuseas. La gracia no es solo para la salvación. Hay que vivir disfrutando la gracia. Hay que vivir disfrutando el amor ágape de Dios. Se los he estado repitiendo. Que el Espíritu te hable. ¿Querés ver cómo se ve disfrutar la gracia? Voy a hacer una comparación. Quiero que pongamos un video. En este video hay una muchacha como de 16 años llamada Sarah Hughes. Veamos el video y después se los explico. Mírenle la cara y miren lo que hace. Miren la cara de ella. Performance you just dream about. And look at these marks. Ahí es cuando le anuncian que ganó la medalla de oro. Syracuse just brought the house down. Ok, ahora les cuento la historia. Eso sucedió en el 2002. Ella era parte del equipo de patinaje. La mera, la favorita, la campeona, se golpea. Y entonces el equipo se angustia. Vaya, ya perdimos. Va. Entonces le toca a ella su turno de participar. Y ella dice: nada, que voy a andar ganando yo esto. Y ella pensó: yo no voy a poder ganar esto. Ella no creyó que podía ganar. Entonces decidió una cosa: bueno, me toca a mí ahorita, lo que voy a hacer es divertirme. Ya la voy a vivir bien. Y se pone a hacer piruetas ahí toda. Y ustedes ven la expresión de ella está disfrutando, ella no está compitiendo, ella está disfrutando y brinca y está tan relajada disfrutando que todo el mundo se asombró. Y al final, cuando le anuncian que ganó, no lo puede creer. Ella no se cargó en esa competencia, no se cargó, simplemente disfrutó patinar. Así es la gracia. ¿Te sentís así como esa muchacha con tu vida cristiana? Disfrutándola, viviendo la vida cristiana sin la carga, sin la presión, sin tengo que.
Tengo que ir a la iglesia, tengo que leer el capítulo del día, tengo que compartir en el grupo, decir algo, tengo que diezmar, tengo que vivir por esa línea, por esa calle. Si no estás disfrutando la vida cristiana y todas esas cosas te salen simplemente como a ella, ¿verdad? Te puso a disfrutar. Si no te salen así, es porque estás influenciado por esas cosas que entibian la vida cristiana. Te han entibiado. En vez de que estés disfrutando calientito la gracia y viviendo la gracia para vivir y disfrutar el Señor. Disfrutar diezmar, disfrutar reunirte, disfrutarle la Biblia, disfrutar ir al grupo, disfrutar. Dios diseñó la vida cristiana para que la disfrutemos. Pero los laodiceanos pasan ahí tirándonos a entibiarnos y ya no disfrutamos, ya no patinas con gracia. Todo el mundo oyeron la expresión del público. ¡Oh! Ella ya no estaba compitiendo. A la frase que Jesús dijo, te vomitaré de mi boca, esos religiosos la usan para meterle miedo a la gente de la iglesia. Ese meterle miedo a la gente, ese te vomitaré, está a millones de kilómetros de la gracia de Jesucristo. Pensemos, si el cuerpo de nosotros somos el cuerpo de Cristo, los salvos somos el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ustedes se imaginan a Jesús vomitando algún dedo, vomitando un riñón. ¿Se lo imaginan? Grotesco. Jesús nunca va a rechazar o vomitar a un salvo. Juan 6:47, Juan 6:47 es el evangelio para salvación. Juan 6:37 es para que patines tranquilo. El que a mí viene no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Él no echa fuera a nadie. El que a mí viene. Entonces, ¿qué es lo que le da náuseas a Jesús? Le dan ganas de vomitar, le da vasca. ¿Cuántos han sentido náuseas y vasca alguna vez? Nadie. ¿Vieran? Ah, sí, algunos. O sea, los demás nunca han sentido vasca. Nunca han vomitado. Ser mentiroso es pecado. En estos grupos religiosos tal vez vos te has expuesto y has oído que el pecado le da náuseas a Jesús. ¿Has oído eso? El pecado le da náuseas a Jesús. Tu pecado le da vasca a Jesús. No es verdad. En la Biblia vemos que por su gracia Jesús era y es amigo de los pecadores. Así lo acusaban, amigo de los pecadores. El pecado no es un problema para el Señor, porque su gracia puede curar todo pecado. Cualquier pecado en tu vida, la gracia del Señor la puede curar. Pero la gracia no puede lidiar con la autojustificación, porque los autojustificadores no aceptan la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios no les llega. En esa mentalidad moralista, religiosa, de darle valor a las obras para la salvación, se excluyen y dan náuseas. Los de la Odisea eran unos fariseos y eran buenos como cristianos de salvación por obras. Como representantes del grupo, salvación por obras, ellos eran buenísimos. Así que no pensemos que eran carnales, no. ¿Se recuerdan que les dije que los de Corinto eran la peor iglesia? Porque era la carnal. Eran carnales los de Corinto. Solo es de leer ese montón de problemas que tenían. Pero los religiosos fariseos que
cristianos, buenos cristianos, pero de la salvación por obras, que no son salvos, esos son los tibios, esos son la peor iglesia, la Odisea. En aquel momento era así. Hoy en día, salvos como nosotros, por estarnos exponiendo a esas corrientes, nos podemos entibiar un poco. No van a perder la salvación por una vida espiritual así, pero es una vida que el Señor no puede usar. Dios no puede usar a un tibio, a un autojustificado, a uno que se está santificando por su esfuerzo. Dios no lo puede usar. Ese es un cristianismo que tarde o temprano da náuseas. Da náuseas. Y entonces empieza Jesús a describirles por qué son un tipo de cristianismo que da náuseas, que a él le dan esa sensación. Verso 17. Sos tibio y me causas eso porque decís, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabés, le dice Jesús, y no sabés que sos un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casi nada les dijo. Qué currículum. El problema de esta iglesia de la Odisea es que no reconocían su necesidad. Ahí Jesús dice, ustedes dicen, o sea, están hablando los de la Odisea y los oímos hablar con arrogancia, con seguridad en sí mismos. Soy rico, dice Jesús que están diciendo, yo soy rico. Ellos eran amantes del dinero, era una ciudad próspera en ese sentido. Amantes del dinero y amantes de lo que el dinero da. Y ellos lo mostraban como el tener dinero y las cosas que el dinero da, lo mostraban como una señal de la bendición de Dios. Ellos decían, no necesito nada. Ante el mundo ellos eran exitosos. Y miren qué interesante cómo Jesús liga las cosas. En el año 60 después de Cristo hubo un terremoto que arrasó con la ciudad de la Odisea. Entonces vienen los romanos y se ofrecen a reconstruir la ciudad. Llegan ahí todos, miren, les venimos a ofrecer a reconstruir esto. Y los de la Odisea, ¿saben qué le dijeron a los romanos? No, gracias, no necesito ayuda. Y ellos reconstruyeron la ciudad. Así de autosuficientes eran como ciudad y más aún en lo espiritual. Yo puedo, tú puedes. El mensaje de tú puedes, yo puedo. Esforzate más, hermano. Y empezar a lucir los logros materiales o los logros espirituales. Triste. Esto es triste porque no hay gracia para los autojustificados por su orgullo. Porque Dios dice, Dios resiste a los soberbios. Le da gracia a los humildes, a los soberbios no. Entonces les dice, oíme, ustedes están en un estado miserable, pobres, desnudos de la justicia de Cristo. No tienen nada de la justicia de Cristo. Este tipo de expresión Jesús solo se lo dijo a los fariseos y a los de la Odisea. Ustedes están ciegos, ustedes no ven su estado. ¿Por qué les habló así de duro Jesucristo? Porque los ama, porque los amaba. Y porque quería que reaccionen ante su gracia. O sea, un engaño tan fuerte necesita una verdad muy dura. Un engaño fuerte necesita una verdad dura, que nos sacuda, que nos quiebre toda la base. Eso no es odio, no es odio. El Señor Jesús no les escribió esta carta para condenarlos, sino para salvarlos. No eran salvos. Les dice, Él es el testigo fiel y verdadero. Verso 18, por tanto, ya que vos sos así, estás en miseria, por tanto yo te aconsejo que de mí compres. Cuando dice yo te aconsejo es que Él no obliga, aconseja. Él no impone, aconseja.
Cuando aconseja es que vos decidís, yo te aconsejo, vos decidís. Aquí Él, y son no salvos ellos, aquí el Señor indirectamente está hablando en contra de la predestinación, porque en la predestinación Dios escoge, no la persona. Aquí les dice, vos escoged, yo te ofrezco, yo te aconsejo. Le está ofreciendo su gracia. Y les habla en términos de negocio, que te aconsejo que de mí compres. Les está hablando de negocios porque ya les dije, era una ciudad de comerciantes. No les está dando a entender que la salvación se puede comprar. Acuérdense, Él les dijo que eran pobres y desnudos, sin dinero, sin nada donde andar dinero. ¿Cómo van a poder comprar así? ¿Cómo van a poder comprar? La Odisea era una ciudad que tenía bastantes judíos, y en esa iglesia había bastante de los judíos y de los gentiles que se habían convertido, pero con la influencia judía que había ahí. Entonces el judío que abundaba en esa iglesia recordó las palabras, por ejemplo, de Isaías 55:1. Es una probabilidad. El verso dice, es un verso paralelo. Dios les dice, venid, los que no tenéis dinero, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo. Esa es la gracia. Vengan a comprar sin dinero. Vengan a comprarme a mí sin costo. No hay costo para aquel a quien Jesús le da la salvación. ¿Por qué? Porque Él pagó todo. Hay un negocio ahí, hay una transacción, pero Él paga todo, Él pone todo. Hace negocio conmigo, le dice, vení, comprá de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Miren, no es casual, porque la riqueza de la ciudad de la Odisea se basaba en el oro, en las túnicas famosas y el colirio que hacían, ¿verdad? ¿Ok? Jesús está usando eso para ofrecerles algo a sí mismo. El dinero, el oro puro de la riqueza de Él, las vestiduras blancas que Él da con su justicia, al vestirnos con su justicia, y el colirio para que nuestros ojos vean, que el Espíritu nos haga ver. Jesús les está ofreciendo todo eso a un costo. Vení, comprámelo de gratis, sin costo, por gracia, por gracia. Verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué está diciendo? Que hasta a los tibios de la Odisea Jesús los ama. La peor iglesia Jesús la ama. A la peor iglesia de toda la historia. Le está extendiendo su gracia, le extiende la mano a esos pecadores, se le extendió a los fariseos. Pero los legalistas, cuando ven ese pasaje, lo único que ven ahí es enojo, reclamos de Dios. No les alcanza. La ley barata no les alcanza a ver la gracia de Dios ahí. Esta carta a la Odisea es una carta de amor. De un amor inmerecido. Un amor que no se merecían, y Jesús los está amando. Ellos pensaban que Dios los amaba por sus méritos, por sus logros, por su cumplimiento de la ley. Jesús les mostró otra cosa, les dice, yo te amo en tu miseria. Sos un miserable y yo te amo en tu miseria. Si Jesús los amó a ellos, pues también nos ama a nosotros, ¿verdad? Te ama a ti. Aquí Él les recalca que por amor Él disciplina para corregirlos, para que reaccionen y poder salvarlos. Ellos eran celosos de las buenas obras y Él quiere encauzar ese celo. Y les dice, cambia esa mente, arrepentite, cambia de mente y vení a la gracia, a patinar libremente en la gracia. Fíjense el orden que ponen los religiosos a las cosas. Ellos dicen, arrepiéntete del pecado y después sirve al Señor. Ese es el orden en que te transmiten casi que el evangelio.
los religiosos, calvinistas, salvación por señorío, pentecostales, católicos, etc. Arrepentite primero y después serví a Dios. Aquí Jesús la da al revés la fórmula. Sé celoso y al final arrepiéntete. Sé celoso y cambia. Ya que ellos en su mente se creían cristianos, tuvo que hablarle duro para que reaccionaran y cambiaran. Que cambiaran ¿hacia dónde? Hacia lo correcto, hacia la gracia. Y aquí viene el otro verso famoso. Apocalipsis 3:20. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En ese tiempo había una cosa, una como costumbre. Si un romano venía y tocaba tu puerta, por fuerza tenías que abrirle y alojarlo. No solo dejarlo pasar, es, ¿qué tal? Aquí está, voy a estar 3 días acá en la ciudad. 3 días, está bien, voy a ir a comprar comida para 3 días. O sea, no le podían decir que no, excepto los de la Odisea. Los de la Odisea se ufanaban de que ellos habían logrado cerrarle la puerta al general romano Labiano Particus en el año 40 a.C. Nadie le cerraba las puertas a los romanos. Nosotros sí, decían. Nosotros sí le cerramos la puerta a esos romanos. La Odisea entonces se hizo famosa por sus puertas cerradas. Entonces, ¿ven que agarra sentido la frase de Jesús en ese momento? Jesús muestra su humildad al venir a tocarles la puerta con amor. No viene a obligarlos que abran, no viene a botar la puerta, aquí viene. No era como los romanos. Jesús muestra su humildad al venir a tocarles la puerta con amor. Jesús quiere entrar a la peor iglesia. Eso es gracia. Eso es gracia. Esa es una pintura famosa sobre este versículo. En el pasaje lo que está diciendo Jesús es que Él toca la puerta de los que están encerrados en la autojustificación, en los que están encerrados en la salvación por obras de alguna manera. Entonces les dice, déjenme entrar. Él quiere entrar y quiere que festejar y celebren la gracia. Muchas veces un montón de gente usa este versículo para evangelizar incrédulos y le dicen a los incrédulos, ábrele la puerta de tu corazón, el Señor está ahí tocando a tu corazón, ábrele la puerta y recíbelo como tu Salvador y tu Señor. Está mal usado. Está mal usado. Aquí ese no es un mensaje para incrédulos. Él está queriendo entrar a la vida de religiosos que creen que se pueden salvar por sus obras y que se pueden santificar por sus esfuerzos. Ellos tienen afuera a Jesús y Jesús toca la puerta. Dice el que voy a tocar la puerta y si oís mi voz, es el que oiga mi voz y abra el que oiga mi voz. ¿Cuándo se oye la voz del Señor? Bien sencillo, cuando Él habla de gracia y no de obras. Cuando se habla de gracia y no de obras, se oye la voz de Jesús. Abrirle entonces la puerta a Él significa, yo le abro la puerta a Jesús, a su gracia, dejo a un lado las obras para salvación. Y entonces dice, entra y vamos a disfrutar de un banquete, el banquete de la gracia, el banquete del amor ágape. Descansar ya de ese esfuerzo por querer salvarse a sí mismo. Da una paz. Descansar ya de ese esfuerzo de querer vivir como el supercristiano en tus fuerzas. El querer impresionar a Dios. Aunque ya sos salvo, querés impresionar a Dios por toda esa tibiedad que te han metido. Cuando entendés, da paz. Miren, no hay fórmulas secretas para disfrutar
La vida cristiana, la gracia de Dios, el amor ágape, Dios no juega escondite con nadie. Apocalipsis 3:21, entonces ya aterriza. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya hemos visto, ¿verdad?, que el vencedor es el que cree en Jesús. Entonces, desde ese día que vos creíste en Jesús, vos y yo estamos sentados juntamente con Él, dice Efesios. En este caso de la Odisea, cuando Jesús les dice, el que venciere es cree. Cuando creas, ¿sabes qué? Deja de esforzarte por subir hacia mí. Yo te voy a elevar y te voy a sentar aquí conmigo. Eso es lo que les está diciendo, la gracia. Y luego, verso 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, ¿qué te dijo el Espíritu? ¿Qué te dijo? ¿Has estado dándole valor a tus esfuerzos? Voy a parafrasear. Como siempre vamos a terminar parafraseando qué es lo que Jesús le dijo a esta iglesia. Jesús le dice a los de la Odisea, que recuérdense, la peor iglesia, no habían salvos prácticamente. En Sardis vimos que había unos pocos salvos. Aquí como que no había ni uno, o casi 0%. Los amo, les dice Jesús a esta iglesia desde la gracia. Los amo, pero su religión me enferma. Eso de mezclar la ley con la gracia, eso es veneno, eso es nauseabundo. Preferiría que bebieras uno o el otro. Dejen de estar predicando ley barata para que entonces se den cuenta de su situación. Decís que no necesitas ayuda, pero fui yo el que fui a la cruz por vos. ¿Quieres ser realmente rico? Entonces hazme tu tesoro. Que yo sea tu tesoro. ¿Sabes qué? La Odisea, estoy afuera esperando. Estoy tocando. Déjame entrar. Déjame entrar y vas a saber lo que es la gracia. Eso es lo que les está diciendo. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy como cristianos? Primero, por favor, deja de estarte exponiendo en las redes o en libros o en radio a esos que enseñan salvación por obras, o los que están mezclando gracia y obras y que confunden a la gente, que cargan, que enferman, que confunden salvación con discipulado. Te van a convertir en un tibio. Esos mensajes confunden la gracia y la ley. No te van a dejar apreciar y disfrutar el amor ágape de Dios por vos. Tu vida cristiana no se va a parecer a la de esa patinadora que vimos. Así que terminamos estas 7 cartas y quiero concluir con lo siguiente. Imagínense que hay 2 Jesús. Aquí hay un Jesús y aquí hay otro Jesús. Uno es verdadero, el otro es falso. Uno te habla de gracia y el otro es un Jesús que es malo, acusador. Debería de ser fácil distinguir entre los dos. Esa vez que yo estaba dándole el evangelio a esos pentecostales y que casi me pegan porque les decía yo que la salvación no se pierde, y entonces yo les empecé a hacer preguntas y no las pudieron contestar. Entonces me dice al final, bueno, tenemos que ir. Gracias, hermano, me dice. De todos modos, me dice, es el mismo Cristo al que servimos. No le digo, no es el mismo. El mío me da una salvación que no se pierde, el suyo no, yo no sé qué le da, pero no es el mismo Cristo. Hay 2, uno es verdadero, otro es falso, y debería ser fácil identificar quién es el verdadero. El falso Cristo es el que a menudo te quieren mostrar en esas 7 cartas. Un Jesús que demanda resultados, que si no, puedes perder la corona, Él te puede borrar tu nombre, puedes ser condenado, te puede vomitar. Ese falso Jesús abunda hoy, exageradamente, abunda. Dejen de exponerse, por favor. Identifiquen las creencias que ellos te han influenciado. Porque Jesús es lleno de gracia. Él no condena a los pecadores, sino que les habla para ganarlos, porque los ama. El Jesús que escribió estas cartas
no es diferente al Jesús que vemos en los evangelios. Jesús no cambió al subir al cielo. Cuando Jesús resucitó y fue al cielo, no se le subió. A él no se le subió. Por eso vamos a entender cómo empieza Apocalipsis, y en el capítulo 1, verso 4 se introduce de esta manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir. Eso es lo que Él quiere para nuestra vida cristiana: gracia y paz. Que estés patinando y haciendo maravillas, no por obligación, no por carga. Que disfrutes diezmar, que disfrutes venir a las reuniones, que disfrutes ir al grupo, que disfrutes leer la Biblia, que disfrutes obedecer a Dios como una manifestación de la gracia. Así que yo les animo a que repasen todo lo que el Espíritu les habló en estas 7 cartas. Todas mis notas están a su disposición. Creo que las vamos a subir a la página de la iglesia. Si no, también me pueden escribir y yo les mando por correo todas mis notas. Que el Señor les haya bendecido y les haya hablado con estas cartas. Vamos a orar. El próximo miércoles, no se la vayan a perder, vamos a ver la clave secreta del discipulado. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu gracia manifestada en todas tus cartas, aún con gente tan orgullosa como los de la Odisea. Señor, tú quieres que ellos disfruten. Señor, y aprendemos aquí también que tú quieres que no nos vayamos a ir por el lado de ser tibios. Ya somos salvos, pero eso no estamos con inmunidad a la tibieza, en donde empecemos a mezclar la obligación con la gracia, el querer sentirnos obligados a hacer cosas para ti, hacer cosas de la vida cristiana, y no tanto como que la gracia en nuestra vida sea un banquete, un deleite, que nuestra relación contigo, disfrutando tu amor, sea la característica. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo único que estás ofreciéndonos. Gracias, Dios, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el fin de semana. Nos vemos el otro miércoles.